Hola a todos, damos inicio a la clase del día de hoy de comunicaciones inalámbricas, la clase número 9. En este día pues vamos a analizar la unidad número 2, elemento para la instalación de una red inalámbrica, y en la clase 9 veremos lo que son las señales, bandas de frecuencia y estándares. En el aprendizaje esperado de la unidad es instalar un enlace y una red inalámbrica cumpliendo con los protocolos de instalación del proyecto, los estándares de la industria y las normas de seguridad. El objetivo de la clase es comprender los elementos básicos de una señal, reconocer las bandas de frecuencia que operan e identificar características de estándares. Dentro del marco teórico lo que vamos a revisar son qué es la señal, los conceptos básicos de señales, ondas electromagnéticas, bandas de frecuencia, en detalle el espectro radioeléctrico, las longitudes de onda y estándares. Iniciamos. ¿Cómo viaja una señal en medio no guiado? Cuando hablamos de medios no guiados son a través de un medio sin utilización de cables. Por lo tanto, el aire, por ejemplo. Las señales no guiadas pueden viajar del origen al destino de distintas formas. En superficie, por el cielo y en línea de visión. Cuando hablamos en superficie significa en un medio físico o a través de uno de ellos. Por el cielo es por el aire o todo. Y también en línea de visión se le denomina lo que es línea vista. O que ambos puntos, tanto el origen como el destino, estén mirándose o cada uno de ellos tenga una conexión entre el uno y el otro. Por eso se le llama línea vista. En propagación por superficie, las ondas de radio viajan a través de la porción más baja de la atmósfera, la troposfera. Pero ¿cuáles son estas ondas? Las ondas de radio que están por debajo de los 2 MHz. ¿Ya? Por debajo de los 2 MHz, entonces la onda viaja alrededor de la Tierra, ¿ya? Por la troposfera. Avanzando a la Tierra, en las frecuencias más bajas, las señales emanan en todas las direcciones de la transmisión y siguen la curvatura del planeta. ¿Ya? Pero esto es solamente las ondas de radio por debajo de los 2 MHz. Las ondas de radio entre 2 y 30 MHz tienen una propagación por el cielo. Las ondas de radio con una frecuencia mayor se radian hacia arriba, hacia la ionosfera. La ionosfera es una de las capas que tenemos recubriendo la Tierra, la cual está cargada de iones. Por lo tanto, hace que en este modo las ondas lleguen hasta ahí y se reflejan hacia la superficie de la Tierra. La capa de la atmósfera donde las partículas existen formas de iones, entonces estas se reflejan como rebotando, por decirlo de una manera, y pudiendo llegar a otra antena. Este tipo de transmisión permite distancias mayores con una potencia de salida menor, ¿ya? Que son entre 2 y 30 MHz. Y la propagación por línea vista, que se transmiten señales de muy alta frecuencia directamente de antena a antena, siguiendo una línea recta. Estas ondas de radio son sobre los 30 MHz. ¿Ya? Las antenas deben ser direccionales, estando enfrentadas entre sí, y o bien están suficientemente altas juntas para no verse afectadas por la curvatura de la Tierra. Bueno, aquí hay un cálculo matemático que cada cierta cantidad de kilómetros esto empieza a afectar la curvatura. Por lo tanto, las antenas tienen que estar bastante altas dependiendo de la cantidad de distancia que necesiten transmitir. ¿Ya? ¿Qué es una señal? Y aquí ya partimos con la parte ya más dura de la materia, por decirlo de una manera. El concepto de señal puede tener significados variados, ya que puede ser todo lo que implique en algún cambio de un medio, pero referente a la parte de redes y telecomunicaciones lo vamos a definir en estas tres formas. Variación de un fenómeno físico, ya sea voltaje, luz, etc. Todo lo que varíe estos tipos para transmitir una señal en el tiempo con un propósito específico. También le llamaremos a la variación de una característica del medio en el tiempo. Y por último, es una representación eléctrica o electromagnética de un dato. ¿Ya? Conceptos básicos de las señales. Una señal se puede expresar como una función que depende de dos factores, los cuales son el periodo y la frecuencia. ¿Ya? Frecuencia o longitud de onda, que le vamos a llamar.
Entonces vamos a explicar un poco esta onda sinusoidal, ¿ya? Eh, en razón de eh, asimilar estos conceptos y ver de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Una onda sinusoidal se le llama a una onda que nace en un punto cero, aumenta y después decae y se mantiene en el tiempo, ¿ya? Cuando nosotros vemos esta parte de aquí arriba, la parte más alta se le denomina la cresta de la onda y la parte de abajo se le denomina el valle de la onda sinusoidal, ¿ya? Esta parte de aquí, entre la línea que denominamos el tiempo y su amplitud máxima, esto lo denominamos amplitud, ¿ya? Que es lo que aquí nos indica. La amplitud es la línea máxima por la que puede llegar la onda. Tenemos otro concepto que es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se generan en un segundo. Entonces, y esto se miden en hertz. Cuando hablamos de un hertz, significa que una onda sube, baja y llega al punto inicial en un segundo. Si hablamos de 10 Hz, por ejemplo, indica que genera 10 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en un segundo. Por lo tanto, contra mayor sean los Hz, significa que genera más movimientos de esto en un solo segundo, ¿ya? Entonces, esos son los Hz. Tenemos por otra parte el periodo, ¿ya? Que lo denominamos con la letra T, la frecuencia con F, amplitud con la A. Y el periodo es cuánto tiempo se demora un ciclo. En este caso, por ejemplo, donde la frecuencia es 1, también el ciclo es 1, ya que se demora un segundo en realizar una onda. En este caso, donde tenemos 10 Hz, ¿ya? El t es menor, significa que se demora 0,1 segundo para realizar esto, porque 0,1 más 0,1, 0,2 más, y así 10 veces llegamos a un segundo, 0,1 segundo. Estos son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que cuando una onda tiene más hertz, su tiempo o su periodo es menor. Y a su vez, si la onda tiene menos hertz, su periodo de tiempo es mayor, ¿ya? Son inversamente proporcionales entre ellos, ¿ya? Y aparte tenemos lo que denominamos la longitud de onda. La longitud de onda podríamos denominar lo que se demora un punto entre un punto específico hasta que vuelva a estar en ese mismo punto en el siguiente ciclo. A eso le denominamos longitud de onda. Pero la longitud de onda se mide en metros, ¿ya? Entonces es básicamente cuánto avanza esto en el tiempo, cuántos metros se mueve a medida que va avanzando el tiempo. ¿Ya? Ahí vamos a ir haciendo ejemplos como para poder bajar un poco más esto y hacerlo mucho más palpable, ¿ya? Pero hasta el minuto esos son como los conceptos. Las ondas electromagnéticas, como se vio en la clase pasada, una onda electromagnética corresponde a una perturbación en el espacio y en el tiempo, que transmite energía asociada a un campo eléctrico y un campo magnético, las cuales son simultáneamente perpendiculares. ¿Qué significa eso? Que si unas van así, la otra va en la otra dirección. Eso se le llama perpendicular. Las características de estas ondas son transversales, que pueden propagarse en el vacío, ¿ya? De hecho, en el vacío no tienen una resistencia, por lo tanto se denomina que estas ondas podrían viajar millones de kilómetros sin ningún problema. Generadas por el movimiento de carga eléctrica, los electrones, útiles para transportar información, utiliza las propiedades de amplitud, frecuencia y fase, y la frecuencia en una función de energía que transporta. Estas son las ondas electromagnéticas. Y por último vemos lo que son las longitudes de onda. A continuación se muestra una gráfica, las distintas longitudes de onda que existen en el espectro radioeléctrico. Cuando hablamos de longitudes de onda, ya vimos que lo representamos con el signo lambda, ¿ya? En el caso de las ondas electromagnéticas, estas ondas son ondas lumínicas, ¿ya? Que se transmiten dentro del espectro de la luz. Pero como nuestra visión también es reducida a un espacio de esta frecuencia,
nosotros todos los colores los adquirimos a través de ondas electromagnéticas. No nos damos cuenta de este trabajo que realiza nuestro ojo, pero cada uno de estos colores tiene una frecuencia y tiene una longitud de onda distinta para que nosotros las podamos ver. Dentro del espectro radioeléctrico tenemos los rayos duros, los rayos X, la luz ultravioleta en el vacío, los tubos de rayos X. Tenemos un espectro que, si se dan cuenta, es bastante pequeño, donde nosotros vemos los colores, ¿ya? Infrarrojo, lámparas incandescentes, etcétera. Hay distintos, que todo esto funciona a través de distintas frecuencias con longitud de onda, ¿ya? Y por último tenemos que las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. Estas bandas nosotros tenemos que aprenderlas, que son las BLF, LF, etc. Las ondas de radio reciben también el nombre de corrientes de radiofrecuencia, o RF, y se localizan en una pequeña porción del denominado espectro radioeléctrico. Corresponde al espectro de ondas electromagnéticas, la porción que abarca el espectro de las ondas electromagnéticas de radio, tal como se muestra en la ilustración, corresponde a las siguientes bandas de frecuencia y longitudes de onda. Y aquí, con esto, voy a tomarlo para ir a hacer un ejemplo práctico de estas ondas electromagnéticas. Así que vamos a revisar. Tengo aquí un pequeño Excel para apoyarnos en esta muestra de información, ¿ya? Para que se nos haga mucho más claro y poder bajar estos conocimientos a algo más, ya más palpable. Tenemos en este caso que, como salía en la presentación, vamos a volver a la presentación, dice que lambda es igual a C partido F, ¿ya? Esa es la fórmula, a C partido F. Tenemos que C es una constante. Una constante, cuando hablamos de sonido, por ejemplo, son 342 metros por segundo, que es la velocidad que viaja el sonido en el aire. En el caso de esta, que son ondas lumínicas, nosotros nuestro C es 3 por 10 elevado a 8, que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 299 mil y algo de kilómetros. Entonces eso por lo general se representa ya en 300.000, se cierra la cifra en 300.000. Entonces C va a ser nuestra constante, siempre va a ser 300.000 metros de velocidad, ¿ya? 300.000 metros partido por segundo. T, que decíamos que era el periodo, se mide en segundos, ¿ya? En ciclos por segundo. La frecuencia, que la medimos en hertz. Y el lambda, que nos va a dar los metros, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir haciendo esta asociación. Por ejemplo, yo coloqué que en frecuencia, si tenemos un ciclo o uno de estos en un segundo, también tenemos el mismo periodo, ¿ya? Y según esta, donde recuerden que lambda es C partido por F, ¿ya? Lambda es, entonces, la constante partido por la frecuencia, me va a dar que entre este punto y el punto siguiente de acá hay 300.000 metros de diferencia, ¿ya? O sea, 300 megametros de diferencia entre un punto y otro, ¿ya? Entonces, para que más o menos vayamos asociando esta frecuencia, cuando hablamos de 3000 Hz o 3 kHz a 30 kHz, ¿ya? Que aquí voy a cambiar esto, le voy a colocar 3000, por ejemplo, kHz. Veo que la cantidad, el tiempo de partida es 0,0003, o sea, 3 milésimas de segundo. Y entre llegar de la punta de un ciclo a otro ciclo son 100 kilómetros, que es lo mismo que nos indica aquí. La longitud de onda varía entre 100 kilómetros y obviamente si coloco 30 kHz llega a 10 kilómetros. Y significa que en todo ese periodo generó 30.000 ciclos en un puro segundo, y entre llegar en uno y otro hay una distancia de entre 100 kilómetros a 10 kilómetros, más o menos.
Entonces, esta es la importancia. ¿Por qué es tan importante la longitud de onda? Este cálculo, una es para ver cuánto avanza mi onda en el tiempo, ¿ya? Cuántos kilómetros se mueve en un segundo. Y lo otro importante también es para poder determinar, con esto se determinan las antenas. Se determina el porte de nuestra antena, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, cómo podemos medir la antena y cómo se realizan estas antenas, ¿ya? Entonces ya con esto, esta tabla ya nos deja un poco más claro el tema, pese a que tenemos que hacer un par de ejercicios para probar, ¿ya? Tenemos que la banda VLF, que es Very Low Frequency, ya que son frecuencias muy bajas, está trabajando entre los 3 y los 30 kHz. La banda LF, Low Frequency, la MF, Medium Frequency, y HF, High Frequency. Y después tenemos la VHF, UHF, SHF y EHF. ¿Ya? Estas bandas tenemos que aprenderlas. Volvemos a la presentación. Y aquí también nos muestra un poco el espectro radioeléctrico ya con cosas más conocidas a lo mejor. Entonces a continuación se muestra de manera gráfica la distribución del espectro electromagnético, en donde dependiendo de la frecuencia son los servicios o los elementos representados en la escala. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los rayos gamma, los rayos X, después los rayos ultravioleta. Este pequeño espacio se denomina la luz visible, que son los colores para nosotros, infrarrojo, microondas. Aquí en esta parte del espectro trabajan los teléfonos móviles, la radio y televisión y los tendidos eléctricos. Todo esto es el espectro radioelectro o electromagnético. Es importante mencionar que mientras más alta sea la frecuencia de la corriente que proporciona un oscilador, un generador de onda, que es el que hace los ciclos, más lejos viajará por el espacio la onda de radio que parte de la antena transmisora, aunque su alcance máximo también depende de la potencia de salida. Ya, una cosa es la cantidad de ciclos. Cuanto más ciclos tenga, o cuanto más, mientras más alta sea su frecuencia, mientras más cantidad de hertz tenga, va a llegar más lejos. Pero también importa con qué potencia lo enviamos. La potencia de salida, en este caso la determina la antena en watts, ¿ya? Que es con qué potencia nosotros vamos a irradiar toda esa energía. Eso es por hoy, por lo menos, con el espectro radioeléctrico. Más adelante vamos a seguir analizando este tema. Y pasamos a otro tema que son los estándares. Los estándares son muy importantes a la hora de trabajar en redes, ya que ellos son los encargados de regular los medios físicos, forma de conectividad, frecuencia, entre otros elementos. El estándar IEEE 802X, los dos niveles inferiores del modelo OSI, están relacionados con el hardware, la tarjeta de red y el cableado de la red. Ya, ¿qué significa eso? Partimos con los estándares. Los estándares se crearon para que la industria, independientemente de la marca, pudiera generar dispositivos que se pudieran interconectar. Por ejemplo, el USB. Todos tenemos USB, computadores con USB, etc. ¿Qué hace el estándar? Dice que todos los USB tienen que tener tal conector, tal entrada, tales dimensiones, etc. Entonces, independiente que usted se compre un computador Sony, un Lenovo, un HP, un Dell, la marca que sea, todos crean ese componente de una forma estándar. Lo mismo pasa con el Bluetooth, pasa con el Wi-Fi, pasa con las tarjetas de red, etc. Entonces, todos estos parámetros fueron estandarizados. Desde ahí que, por ejemplo, nosotros un cable con un conector RJ45 es estándar en todas las tarjetas de red del mundo, de todas las marcas que tiene el mundo. Entonces los estándares nos permiten generar este avance tecnológico basado en un parámetro que sea igual para todos, entonces puede existir esta interoperabilidad y interconexión de dispositivos. Y dice que los dos niveles del modelo OSI más bajos, que es la capa física y la capa de enlace de datos, están trabajados por el estándar 802 de la IEEE. Los estándares, cuando comenzaron a aparecer las primeras redes de área local, las LAN, el IEEE observó que era necesario definir ciertos estándares para estas redes. Para esto, la IEEE emprendió el proyecto 802. Y en febrero de 1980
ya realizaron sus primeras definiciones. Por ejemplo, el tema de las tarjetas NIC, los componentes de red de área global, los componentes utilizados para crear redes de cable coaxial y par trenzado. Fueron uno de los primeros que se estandarizaron. Después de ahí en adelante ya comenzaron a hacerse y a realizarse los estándares definidos para otros tipos de redes. Y aquí tenemos un listado de estándar. Por ejemplo, en el lado izquierdo se ven todos los estándares, o sea, todos los estándares que estamos mostrando, hay muchísimos más, del 802. Por ejemplo, el 802.1 tiene la normalización de las interfaces. El 802.1d, el protocolo Spanning Tree. El 802.1q, Virtual Local Area Network, de las VLAN. ¿Se acuerdan que estamos trabajando también con esto en redes? 802.1ax es el SPB. 802.2 control de enlace, Ethernet, Token Bus, Token Ring, Metropolitana y Área, y así. Otro de los estándares más conocidos que nosotros vamos a revisar harto, por ejemplo, es el 802.11, que tiene que ver con todo lo que son las redes wireless, ¿ya? Todo lo que es Wi-Fi. De ahí viene el estándar 802A, el B, el N, el G, que trabajamos bastante. Y también otro que es bastante conocido, el 802.15, que trabaja con todo lo que es Bluetooth. 802.16 con lo que es WiMAX, ¿ya? Y así cada uno de estos estándares rige todos los parámetros, todas las normas y todo cómo se debe conectar esto a nivel global y mundial. Entonces bajo estos estándares se rige la industria. A medida que van avanzando las tecnologías, también el estándar va adquiriendo nuevos cambios y va generando nuevos parámetros de estructura para todos, ¿ya? Hasta aquí sería entonces la clase. Vamos a ver lo que tenemos en el desarrollo práctico, que dice: observa la información presentada y luego identifica a qué tipo de banda del espectro radioeléctrico pertenecen las señales de telefonía móvil. Aquí además indica a qué banda de frecuencia pertenecen las señales Wi-Fi 2.4 Hz. Ya. ¿Qué dice aquí? Tipo de redes y banda usada en Chile. Por ejemplo, las redes 2G utilizan en Movistar entre los 850 MHz y 1900 MHz. Y eso nosotros tenemos que trasladarlo al espectro radioeléctrico y ver en qué banda estamos trabajando. Ya, entonces 850 y 1900 vamos a ir a revisar este. 850 y 1900. Y vamos a ver, por ejemplo, 850 MHz y 1900 MHz. Encontramos que están dentro de esta banda, ¿ya? Por lo tanto, la banda, estamos trabajando en la banda UHF, Ultra High Frequency, ¿ya? Frecuencias ultra altas. Esa es la banda, por ejemplo, con la que trabaja radio, o sea, Movistar en 2G. Entonces, eso es lo que necesito que realicen tanto en Entel, Claro, con las señales 3G, con los 4G y con esta pregunta de Wi-Fi. ¿Ya? Conclusiones y cierre. Luego de haber estudiado las bandas, frecuencias y estándares, podemos decir que para transmitir una señal tenemos que tener claridad sobre tipo de servicio, banda de frecuencia asignada y verificar si la banda es una banda libre o está licitada. ¿Ya? Esos son otros parámetros importantes. Así que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo en nuestra clase siguiente. Y adiós.